La pregunta de la semana es: ¿dejará Dios sin castigo nuestra desobediencia e idolatría? ¿Dejará Dios sin castigo nuestra desobediencia e idolatría? Y acuérdate que las preguntas llevan una secuencia, la idea va avanzando. Entonces es importante como retomar lo que estuvimos viendo semanas anteriores y conectarlo con esta semana. La respuesta dice: no, todo pecado va en contra de la soberanía, la santidad y la bondad de Dios y en contra de su justa ley. Y Dios está airado por nuestros pecados con justa causa y los castigará en su justo juicio, tanto en esta vida como en la venidera. Entonces la idea clave de esta pregunta es que Dios es un juez justo. Sí, Dios es un juez justo. Desde los principios de la historia, la práctica de castigar a aquellos que cometen crímenes es algo común. El código de Hammurabi, que más o menos está allá por 1700 y algo antes de Cristo, incluye castigos específicos según la edad, la clase social y el género del criminal. Por ejemplo, si un hombre rico era atrapado robando, su castigo era mucho más severo que si un esclavo era atrapado robando, ¿sí? Porque el hombre rico ya tenía, entonces su falta era en cierto sentido más grave, ¿sí? Y entonces esto nos recuerda que ya que fuimos creados a la imagen de un Dios justo, la justicia es algo que como hombres buscamos, ¿sí? Aunque la mayor parte de las veces la buscamos de manera egoísta, queremos que la justicia funcione a nuestro favor, es algo que está en nosotros, ¿sí? Buscamos justicia y es algo que queremos ver, justicia. Y hay dos ideas en la respuesta a la pregunta que es importante hacer énfasis. La primera es que Dios es como juez justo, es un Dios bueno, ¿sí? Es decir, el castigo por el pecado es una función de la justicia y la bondad de Dios, ¿sí? No sé si te fijaste, pero la respuesta hace énfasis en que Dios está airado. Si Dios está airado. Y entonces es importante recordarles a los niños que la ira de Dios sigue siendo bondadosa, ¿sí? La ira de Dios sigue siendo buena y es una función de su bondad y de su santidad, ¿sí? Dios, por la necesidad de justicia, debe castigarnos por hacer el mal. No castigar al culpable sería justificar el sufrimiento de los inocentes. Si Dios no castigara todo lo que está mal, todo lo que es pecado, no sería realmente un Dios amoroso. Porque en el mundo en el que tú y yo vivimos hay mucha injusticia y hay gente que sufre. Y entonces lo correcto, lo bueno es que esa gente que sufre a manos de otros que pecan contra ellos, reciban justicia. Sí, eso es lo correcto y Dios viene y eso es lo que promete que va a hacer. Dios va a traer justicia. La idea de que Dios es demasiado bueno como para condenar el pecado y de que todos iremos al cielo no tiene una base bíblica. Y es importante que se lo expliquemos a los niños. Sí, Dios es bueno, pero una persona buena también castiga aquello que es malo, ¿sí? Y la segunda idea que es importante que expongamos a los niños es que el juicio es inminente. ¿Sí? El juicio es inminente. Y esto es importante porque la respuesta hace una inminente, hace una declaración que puede ser difícil y dice: Dios los castigará en su justo juicio tanto en esta vida como en la venidera. Pero cuando tú y yo vemos a gente en esta vida que ignora a Dios, muchas veces la gente no parece estar sufriendo el castigo por su pecado, ¿sí? Tú puedes voltear alrededor y puedes ver gente que no tiene ninguna consideración por Dios o por su palabra y vive de manera totalmente ajena a lo que Dios dice y no pareciera estar siendo castigado. Parece que todo le va bien, ¿sí? Y entonces la idea aquí es que Dios va a enjuiciar nuestras acciones, ya sea en esta vida o en la que sigue, ¿sí? Y en esta vida, aunque pareciera que todo va bien, mientras no estemos en Cristo, en cierta forma estamos incompletos. Y es por eso que cuando vemos a gente que es muy famosa, esa gente o muy rica o muy exitosa, sigue teniendo como ciertos aspectos de estar solo, de estar triste, porque le falta aquello que es realmente necesario, le falta Cristo, ¿sí? En Apocalipsis 20, 11 y 12 dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y entonces la idea aquí es que todos, absolutamente todos los hombres que han vivido y que van a vivir,
y que están vivos hoy, van a ser juzgados según sus obras. Vamos a dar cuenta de nuestras acciones, vamos a dar cuenta de nuestras palabras y vamos a dar cuenta de nuestros pensamientos, todos. Entonces, aun cuando pueda parecer que hoy por hoy yo puedo vivir ignorando la ley de Dios y no pasa nada, me va pseudo bien, el juicio va a llegar. Y por eso es que dijimos es inminente, es decir, es algo que nadie va a poder escapar. Y en el juicio vas a tener que dar cuenta, os vamos a tener que dar cuenta de todo aquello que hicimos, dijimos y pensamos. ¿Sí? Y entonces es una realidad a la luz de la cual debemos de vivir constantemente. Si el juicio viene.